¿Qué tal, familia? Dios te bendiga. Seguimos estudiando el libro del profeta Jonás. Vamos a comenzar a estudiar el capítulo número 4. La semana pasada aprendimos cómo Dios se retractó, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que se arrepintió del mal que había dicho que les haría a los de Nínive y no lo hizo. Y sabemos bien por qué. La razón es porque ellos mostraron arrepentimiento y un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Vimos cómo desde el rey hasta el menor de toda la ciudad, es decir, el de las clases sociales, el más pobre, decidieron arrepentirse, apelar a la misericordia de Dios. Y eso es algo que nos enseña a nosotros que tenemos un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios clemente, piadoso. Y lo interesante y lo contrastante más bien es que aunque nuestro Dios es misericordioso, muchas veces el hombre que conoce aún a Dios puede no tener eso en su corazón, la misericordia. A veces podemos saber que Dios es misericordioso. Podemos aún enseñar que Dios es misericordioso, pero no estar de acuerdo que Dios sea así. Bueno, esto es lo que le sucedió a Jonás y esta fue la razón por la cual se enfureció demasiado. Pero antes de continuar, familia, vamos a orar. Amado Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, para que por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú sigas hablando a nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. El tema, familia, se llama No te enfurezcas. Muchas veces nosotros, a pesar de que sabemos cómo Dios obra, cómo es Dios, cuáles son sus atributos, cómo es su carácter, y lo enseñamos, no lo aprendemos, cuando llega el momento de reconocerlo o de aplicarlo, hacemos berrinche. ¿Por qué? Porque a veces va a traer como resultado el amor de Dios, la ternura de Dios, su compasión, daños, entre comillas, a nuestra persona, a nuestros planes, a la percepción que nosotros teníamos de cierta situación, de ciertas personas. Va a incomodarme en cuanto a mi relación con las demás personas, en cuanto a mis planes, mis anhelos. Y por eso muchas veces tratamos de querer manipular la voluntad de Dios. Esto es lo que hizo Jonás. Mira, vamos a leer en el capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. O sea, se enfureció. Primero dice que se apesadumbró. Habla de un estado de ánimo de tristeza, de desilusión. Y eso lo lleva a enojarse. Pero realmente la palabra aquí enojarse es enfurecerse. ¿Y por qué le está sucediendo esto a Jonás? Porque Dios decidió no castigar a los de Nínive. No sabemos, ¿verdad?, a ciencia cierta por qué o específicamente cuál fue la razón, pero sí podemos entender que la nación de Asiria o el reino de Asiria, específicamente los de Nínive, que era la capital o esta ciudad a la cual Dios había mandado a Jonás a predicarles, eran enemigos de Israel. Probablemente, como ya lo hemos mencionado, esta era la razón por la cual él no quería predicarles, tal vez porque en su historia de su país, años atrás, ellos habían estado pidiendo tributo a su nación,
o también porque eran bárbaros, eran crueles, eran sanguinarios, y tal vez lo que deseaba Jonás es que viniera ya el castigo sobre esta ciudad y ahora sí que recibieran su estate quieto, ¿verdad? Su merecido. En sí no sabemos, o puede ser todas estas en conjunto, la razón por la cual Jonás no quería ir. Y aquí vemos la razón. Vamos a leer el versículo 2. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo sabía, ya ves Dios, yo sabía que tú ibas a reaccionar así. Por eso no quería ir a Nínive, por eso huí hacia Tarsis. Porque yo sabía que ibas a terminar perdonándolos. O sea, como para qué hacer tantas cosas, para qué hacer tantos sacrificios, para qué arriesgar mi vida si los ibas a perdonar. Aquí nosotros podemos encontrar algo valiosísimo, familia. Y tal vez ya lo mencioné, pero quiero volverlo a recalcar o a volver a resaltar este punto. Es que la palabra de Dios tiene ese poder. Y cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, familia, nosotros estamos extendiendo la misericordia de Dios. Nosotros estamos también teniendo misericordia por las personas. Si tú quieres que alguien se salve, tú quieres que alguien sea perdonado por Dios, predica la palabra, predica el evangelio de salvación. Aquí vemos cómo Jonás se saca de onda porque Dios decide pues siempre no destruirlos. Cuando su mensaje fue de aquí a 40 días, yo los destruiré. Y tal vez la expectativa de Jonás era, pues les voy a predicar y pues dudo mucho que se arrepientan, ¿verdad? Porque pues son bien bárbaros, son bien crueles, su corazón está muy endurecido, difícilmente tal vez se conviertan. Y oh sorpresa, se arrepintieron todos. ¿Y qué produjo esto en el corazón de Dios? Que Él aplazara su castigo, que Él, como leemos en el último versículo del capítulo número 3, que Él se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esto es lo que está sacando de onda a Jonás en nuestras palabras, ¿verdad? La Biblia dice que se apesadumbró en extremo y se enojó. O sea, se enojó cañón, se sacó de onda porque Dios no continuó con esa declaración, con esa intención de traer juicio, traer castigo a los de Nínive. Cuando nosotros, familia, muchas veces tenemos una expectativa en cuanto al propósito de Dios, sabemos que Dios es de cierta manera, que Dios actúa de cierta manera, pero como su voluntad y su propósito afecta nuestro propósito, afecta muchas veces nuestra reputación, nuestros planes, tratamos de manipular a Dios, a veces también haciendo berrinches y enfureciéndonos con Dios. Y empezamos a decir, Señor, yo sabía que tú eres así.
Es como cuando Dios te pide que tú perdones a alguien. Y tal vez tú sabes que tienes que perdonar. Y probablemente decides hacerlo. Pero no está completa la obediencia. Solamente estás haciéndolo de manera superficial. Aquí a lo que le estaba faltando a Jonás es amor. Le estaba faltando compasión por las personas. Dios quiere que tú y yo no solamente hagamos las cosas por mera religiosidad o por decir que somos muy obedientes. Tenemos que hacer las cosas porque amamos a Dios, pero también porque amamos a las personas. Aunque te hayan hecho mucho daño. Aquí Jonás tal vez tenía una razón, humanamente hablando, legítima, ¿no? Pues ha hecho daño a mi nación, ha hecho daño a mi familia, a los de mi pueblo, a los de mi tribu. ¿Cómo voy a alegrarme en que ellos no reciban su merecido? No, al contrario, lo que deseo es que venga el peso de la justicia, que se les juzgue y que reciban su merecido. A veces nosotros sabemos que Dios es misericordioso, familia. Lo voy a volver a repetir. Sabemos sabemos que Dios es misericordioso y deseamos que Dios solamente sea misericordioso con nosotros. Cuando ya se trata de que Dios sea misericordioso con alguien que no te cae bien o que te hizo daño, ahí sí, ahí ya no aplica la misericordia de Dios. Sí, Señor, tú vas a ser misericordioso nada más, pero conmigo, porque yo soy tu hijo, ¿no? Así, y pones tu cara así de bien santo, ¿no? Tú vas a ser misericordioso nada más con los de tu pueblo Israel, con tu iglesia, pero mira, con todos los demás son unos paganos, son unos pecadores y no merecen tu amor. No sé si a lo mejor tú no expresas estas palabras, pero muchas veces nuestras actitudes lo manifiestan. Esto es lo que le estaba pasando a Jonás. Sí, Señor, tú eres misericordioso y tú has sido misericordioso como lo he leído en los Salmos. Tú fuiste misericordioso con tu siervo David, con tus siervos los profetas. Tú has sido misericordioso con tu pueblo Israel, con tus hijos. Pero no, Señor, ¿cómo vas a ser misericordioso con los gentiles? Eso nos debe de llevar a acordarnos también del problema de religiosidad que había en el corazón de los fariseos, de los religiosos. Cuando se escandalizaban, se espantaban, se persinaban prácticamente de que veían como a los pies de Jesús una mujer que venía de ser ramera le estaba besando los pies, o como cuando veían a Jesús sentarse con los publicanos y con los pecadores y con las rameras, también se sacaban de onda. A veces nosotros también somos así. Debemos de meditar, analizarnos, orar a Dios y decirle, Señor, ¿en qué momento he perdido la compasión por las personas? ¿En qué momento yo he dejado de ser un canal para que tú alcances a muchos? ¿En qué momento he dejado de poner a tu servicio mi tiempo, mis manos, mi dinero, mi casa, mi carro, lo que tú me des, Señor, para poder reflejar tu amor y compasión? Al estar leyendo en otras versiones, familia, a Dios en esta parte donde dice que Él es piadoso, clemente, se le dice que Él es tierno, que Él es cariñoso.
Muchas veces se dice que el Antiguo Testamento y sobre todo en el libro de los profetas solamente se ve a un Dios ogro, un Dios castigador, que todo el tiempo está buscando razones para estar castigando a su pueblo y que se ve a un Dios muy estricto. Realmente aquí podemos ver que Él está teniendo compasión de toda una nación o de toda una ciudad más bien que, que no sabía discernir entre lo bueno y lo malo, que no tenía la ley. Está teniendo misericordia, está siendo tierno. ¿Sabes por qué? Porque aún ellos son su creación. Él los formó, Él les ha dado el aliento de vida. Por eso es que desea que tú y yo hablemos de este Dios amoroso, cariñoso. Me impresionó, la verdad, mucho este término o esta traducción y me llevó a pensar cómo es nuestro Dios con nosotros. Y es que es así. ¿Acaso tú no te has equivocado? Por lo menos hoy no cometiste ningún error. ¿Y acaso no sabías que el error que cometiste a Dios también le desagrada? ¿Y qué ha hecho Dios contigo? Ser clemente, tardarse en enojarse. O sea, Él no se enoja fácilmente, pero sin embargo el ser humano no se enoja, se enfurece como Jonás. Y no es que yo esté siendo o juzgando muy a la ligera a Jonás, no, o sea, Dios permite que mismo Jonás haya escrito prácticamente su biografía, o sea, tal vez esto lo vamos a comentar ya al concluir, ¿verdad? El capítulo número 4, pero podemos ver cómo por medio del Espíritu Santo queda plasmado todo esto donde el mismo Jonás está hablando de sus errores. Esto te habla de que él admitió y para que él permitió que pudiéramos nosotros leer que él fue todo lo opuesto a un buen profeta, para que nosotros veamos que no tenemos que conducirnos como él. Vamos a leer el versículo número 3. Ahora, pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Has visto a alguna pareja acompañada con sus bebés o sus pequeñitos, ya sea en algún centro comercial, en algún parque o a lo mejor hasta en tu casa lo tienes, ¿no? Cuando los niños se atacan y se botan al piso y empiezan a retorcerse como gusanos y en eso se les mete el espíritu del Chucky y empiezan a ser bien feos, pues imaginémonos algo así a Jonás. Tal vez él no está retorciéndose físicamente, pero por dentro está haciendo un mega berrinche porque está súper enfurecido y está sacado de onda con Dios. Porque, pues, Señor, ya sabía que ibas a reaccionar así, ya ves. Por eso mejor me fui para Tarsis. Pero bueno, al menos en mi corazón guardaba la esperanza de que no se arrepintieran. O de que aunque se arrepintieran tú dijeras, no, siempre sí, mejor sí los voy a destruir. Y aquí Jonás está pidiendo que le quite la vida porque mejor le es la muerte que la vida. Capítulos atrás o versículos anteriores, familia, leímos cómo, específicamente en el capítulo número 2, cómo Jonás oraba a Dios para que le preservara la vida. Clamaba a él porque no quería morir. Y Dios lo salva, ¿verdad? Manda un gran pez. Dios es bueno. Y aquí ahora Jonás dice, mejor prefiero morirme. Esto sucede en nosotros como seres humanos, familia, cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Cuando
nuestras esperanzas, nuestras ilusiones se van con aquello en lo cual estaban puestas. Y pues ya no encontramos razón como para poder vivir. Tu trabajo, aquí tal vez, probablemente, Jonás decía, ¿cómo voy a quedar? ¿No? ¿Para cómo voy a llegar a mi nación Israel? Y va a decir, ahora por tu culpa, mira, los de Nínive se arrepintieron y ahora probablemente van a fortalecerse y hasta nos van a invadir. O podía quedar como un hablador porque su predicación fue de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida y siempre no va a ser destruida. Entonces van a decir, soy un falso profeta. No sé, obviamente puede ser el pensamiento de Jonás de haber fracasado, pero realmente está enojadísimo, está enfurecido porque Dios es clemente y misericordioso. Y por haberlos perdonado, tal vez su reputación, tal vez la estabilidad de su nación se ve en peligro. Y dicen, mejor aquí, Señor, quítame la vida. Ya, ¿para qué quiero vivir? Y por eso es que Dios le responde en el versículo 4 de esta manera. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Yo te pregunto a ti, ¿haces bien, hermano, hermana, en enfurecerte tanto cuando las cosas le dan un giro a tu vida, tus circunstancias te cambian, te sacan de tu comodidad, te sacan de tu rutina y hacen que ores a Dios? Duele, eso es real. Aquí el punto es cómo manejamos tú y yo nuestras emociones, nuestra tristeza, nuestro enojo, nuestra frustración, nuestra desilusión. Hemos leído, por ejemplo, hablando del profeta Elías, él pidió también que Dios le quitara la vida. Pero él fue porque a pesar de su predicación y de estar declarando la palabra de Dios a la nación de Israel, al rey de Israel, no se arrepintieron. Ahí su frustración fue, por así decirlo, justificable, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque nadie quería, ya el pueblo no quería nada con Dios. También hubo un hombre que para los del pueblo de Israel es un profeta, es muy valorado sus escritos, ¿no? El Pentateuco, y hablo de Moisés. También este hombre, este siervo de Dios, y Job, otro hombre del cual Dios habla muy bien de él. Hombres que amaban a Dios, pero que al ver la dureza del pueblo, y en el caso de Job, al ver su situación o experimentar una situación, una tragedia tan grande, un dolor tan profundo, críticas hacia su persona, también dijeron, Señor, mejor quítame la vida. Y podemos decir, humanamente hablando, que eran cuestiones legítimas. ¿Por qué? Porque de repente el hombre sí se saca de onda con la situación que vive, pero por que el Señor haya perdonado a toda una ciudad, eso ya está hablando más de egoísmo. Está hablando de que a él le preocupaba más, hablando de Jonás, le preocupaba más él cómo estuviera, cómo se sintiera, y aunque los demás
fueran destruidos. Así que familia, Dios nos enseña a que no nos enfurezcamos, a que debemos de confiar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y sobre todo, en que tenemos un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios cariñoso, pero que no solamente lo es para ti, sino lo es para todo el mundo. Y tenemos un Dios que desea que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a un Dios que por amor a la humanidad envió a su único Hijo a morir en la cruz. Así que no te saques de onda si de repente Dios te pide que le prediques a aquel o aquella persona que te hizo daño. Y que le prediques no solamente de dientes para afuera mostrando amor, sino mostrando un amor genuino, un amor sincero, para que no solamente tú disfrutes y experimentes la gracia, el perdón y la misericordia de Dios, sino también la persona que probablemente tú consideres tu enemigo. Amén, familia. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos que tú eres un Dios compasivo, un Dios que tardas mucho en enojarte, Señor. Pero también porque eres un Dios muy paciente y muy tierno con nosotros, tus hijos, y con tu creación, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, familia.